Cuando hablamos de las técnicas de estudio, cuando estamos hablando, por ejemplo, es la técnica, por ejemplo, de saber tomar notas y apuntes, ¿no? Es decir, para tomar notas y apuntes, nosotros tenemos, que es una forma de aprender. Por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando. Ustedes ya deben estar ahí con un cuaderno tomando notas, están tomando apuntes, tienen su libro, su manual de la asignatura. Ustedes pueden estar garabateándolo, su manual, de repente agregándole algunos contenidos que los estoy explicando mediante de manera virtual. Ya es tomar notas, tomar apuntes, lo que está exponiendo el profesor en este momento a través de este monitor, ¿no? O también cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo una revista, hasta cuando leemos un periódico, hacemos la lectura detallada de algo que nos interesa y podemos nosotros tomar notas o apuntes. Por lo tanto, constituye un medio para consolidar conocimientos, ya sea en clase o en situaciones similares de emisión de mensajes, donde el estudiante percibe impresiones que se graban en su mente. El alumno en clase escucha la disertación del profesor y la ve necesidad de tomar apuntes o notas. Tú estás escuchándome ahora, entonces tú ves la necesidad de tomar notas o apuntes de algunos temas o cosas que te interesan o que amplían lo que tienes en tu manual, entonces toma notas y apuntas. Se debe tomar notas, ¿por qué? Porque ayuda a registrar información ofrecida por el profesor a sus compañeros, en este caso a los estudiantes, porque ayuda a identificar ideas más importantes que estamos tratando, ¿no? Es que lo que se escribe se graba con mayor seguridad en la mente, o sea, porque yo no voy a estar memorizándome todo lo que uno ha estudiado. Entonces lo mejor es grabarlo o escribirlo, y después cuando quiero recordar recurro a esos medios donde he tomado notas y apuntes. Por lo tanto, el registro de notas responde a las reiteraciones que durante la clase se puede realizar constantemente. También hay que tomar notas mientras se lee un texto. ¿Por qué? Porque permite elaborar y organizar personalmente los datos, contribuye a fijar lo que se lee. Los pasos para tomar notas o apuntes primero es escuchar con atención, trazar un margen de 5 centímetros en las páginas, anotar lo principal, revisar los apuntes. El subrayado es otra técnica, ¿no? Que es una técnica de estudio que permite destacar con una línea horizontal o vertical, ¿no es cierto?, las ideas principales de un texto. O sea, cuando nosotros estamos leyendo cualquier documento, siempre podemos utilizar el subrayado. Por ejemplo, en nuestro libro, nuestro documento que tenemos sobre el curso que estamos tratando hoy día, uno se da cuenta que el alumno lo usa cuando está garabateado, cuando está subrayado, cuando hemos aprovechado el material. ¿Para qué nos sirve tenerlo ahí, cuidarlo, ponerlo hasta nectalina y tenerlo ahí para que en nuestro mostrador, o ponerlo en nuestro armario, y nosotros ni siquiera lo abrimos, ni siquiera para leer una página, ver de qué se trata? Entonces no sirve eso, ¿no? Entonces es utilizarlo, y para eso utilizamos líneas horizontales o verticales, podemos utilizar resaltadores, etcétera, etcétera, que nos ayuden a subrayar aquellas ideas, tanto principales o secundarias, o hacer algunas anotaciones que nos interesan de los temas que estamos revisando. El subrayado, buscamos destacar, como ya dije, las ideas principales y secundarias. El subrayado se acostumbra a usar 3 tipos de subrayado. El subrayado horizontal, o la línea que se realizó colocando una línea debajo de las palabras que se desea distinguir. El subrayado vertical, que se emplea para destacar varias líneas de un mismo párrafo, se coloca al extremo del párrafo a destacar. Y el subrayado estructural, que permite destacar las ideas utilizando para ello notas al margen, respondiendo interrogantes claves, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos la pregunta: ¿qué pautas se pueden seguir en el subrayado? Identificar la idea principal. Para ello tenemos que haber hecho una lectura general y después una lectura detenida del tema. Considerar que la idea principal puede estar al inicio, puede estar al centro o al final del párrafo. Cada párrafo siempre tiene una idea principal, y mientras que la idea secundaria va a complementar a esa idea principal. Subrayar las palabras claves. Por ejemplo, hay verbos, hay sustantivos, hay adjetivos. Estas claves las podemos emplear como preguntas. Utilizar lápices de colores o algo que diferencia la idea principal de la idea secundaria, ¿no?
Además puede utilizarse un resaltador, siempre diferenciando un color para las ideas principales y otra para las de mayor o menor importancia. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a subrayar es identificar quién es, cuando está referido al sujeto, el cómo, cuando está referido a características, cuando estamos referidos al tiempo, o referido al lugar donde, referido a la cantidad, cuánto, etcétera, ¿no? Son ejemplos que nos ayudan a nosotros en ese subrayado. Por ejemplo, ¿ven? Ahí tenemos una lectura sobre el acceso a la información científica, ¿ven? Y ahí hemos hecho subrayados de ideas principales que trata el autor Sierra sobre las tesis doctorales y trabajos de investigación científica, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Ahí estamos nosotros, ¿no? En el caso específico de su profesor, ¿no? Está subrayando de manera horizontal, ¿no? Aquellas ideas principales que se destacan en cada uno de los párrafos de la lectura sobre el acceso a la información científica. Los esquemas es otra forma que nos ayuda a nosotros también en otra técnica de estudio que nos ayuda a tener una visión totalizadora del tema de estudio, facilitarnos la memorización y el repaso del mismo, permitiendo que el que lo usa perciba la información expresada de manera sintética. Por ejemplo, vamos a ver ahora que podemos utilizar esquemas que viene a ser una síntesis estructurada de un concepto contenido de un tema, atendiendo a sus características. Vamos a ver que hay esquemas de diferentes formas. Vamos a ver, por ejemplo, hay esquemas de llaves, como estamos observando. Es un tema de llaves de manera horizontal. Podemos tener un tema donde podemos utilizar rayas, o podemos, lo que casi todos conocemos, un esquema vertical, ¿no? Por ejemplo, el índice de un libro, el índice de un texto, el índice de nuestro trabajo de investigación, ¿ven? Donde va numerada la idea principal que viene a ser el cuerpo, el contenido, por ejemplo, de la investigación monográfica. De esta manera se hace el contenido cuerpo de la investigación monográfica, ¿ven? Sin el contenido cuerpo de la investigación monográfica vamos a trabajar dos ideas principales, ¿no? En el contenido cuerpo, al interior, ¿ven? De cada idea principal, pues la idea principal es 1, la idea principal tiene idea secundaria 1,1 y una idea secundaria 1,2. Y al interior de la idea secundaria 1,1 tenemos dos ideas, como también tenemos dos subideas secundarias dentro de la idea 1,2. Y así sucesivamente, ¿ven? Es importante el uso de los esquemas, ¿no? Nos da una visión mucho más panorámica, más integral del conjunto que estamos estudiando. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Del anterior que pusimos, ¿no? Si regresamos un poco, del esquema de llaves, ¿no? Lo vamos a ver ahora, ven, cuando vemos las técnicas para el análisis de contenido, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hemos agrupado las distintas técnicas de análisis de contenido, como es el subrayado y lo que el subrayado significa en ideas secundarias, ¿ven? Anotaciones al margen y cada uno de ellos con sus propios contenidos. El fichaje es otra técnica de estudio importante. Ustedes, por ejemplo, cuando están consultando una información, ¿no? A través de las fuentes electrónicas, cuando estamos revisando una fuente de información que hemos identificado de un determinado autor o de una determinada institución vía electrónicamente, podemos registrar la información, ¿no? Del autor o del libro, de la revista o de la fuente electrónica que hemos consultado. Entonces el fichaje no viene a ser que es una técnica que utilizamos, ¿no? Es un modo de recolectar y almacenar información. Por lo tanto, para no olvidarnos de la información que hemos consultado, es el fichaje. Y el fichaje no necesariamente se puede pues ir a recurrir al uso tradicional de las cartulinas que tienen tanta dimensión, son rectángulos y que por ejemplo tiene tanto de largo, tanto de ancho. Podemos incluso en nuestra computadora abrir una página Excel o en Word, hacer nuestro registro de información principal, ¿no? Ya sea del registro de fuentes de información como de fuentes de investigación que vamos a ver ahora, ¿no? Un poquito más adelante, y que nos van a servir a nosotros para luego ir redactando los diferentes componentes del cuerpo contenido de nuestra investigación o de cualquier trabajo que a nosotros nos pidan. Por lo tanto, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que las fichas podemos tener aquellas de registro de fuentes impresas donde ellas tienen pues una característica, ¿no? Que nos va a servir para poder almacenar. Vamos a poner el ejemplo mejor, más rápido. Nos va por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de fichas de registro de fuentes bibliográficas, ¿ven? Aquí estamos aplicando las normas APA. Para hacer el registro de las fuentes de registro de fuentes de información bibliográficas, numerográficas o electrónicas, hay normas.
Hay unas normas, como en este caso las normas APA, que rigen a todos los estudiantes y a todos los profesionales de Latinoamérica, por ejemplo, es común, ¿no? ¿Cómo hago yo una referencia? Ahí tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de fichas de registro de fuentes bibliográficas, o sea, yo he consultado un libro, tengo que primero poner el apellido del autor, coma, la primera sigla en mayúscula de su primer nombre. Luego punto, paréntesis, la fecha de publicación de la obra, punto. Luego viene en cursiva el pensamiento crítico y creativo, como estamos viendo es el título del libro que he leído, y si hay una primera, segunda, tercera edición, va entre paréntesis la edición que he consultado. Si no hay edición, simplemente no se pone nada, se pone punto seguido, el país en el cual se ha publicado ese libro, 2 puntos, la editorial que es la que ha publicado ese libro de López, ¿no?, en el año 2000. Ese es cómo se registra una fuente bibliográfica. El estilo APA, la norma APA, también nos dice cómo se registra cuando se trata de 2 autores, de más de 2 autores, cómo se registra, etcétera, etcétera, una serie de referencias bibliográficas. Aquí estamos poniendo ejemplos. ¿Ven? Ahí tenemos, ven, el año, el título, el número de edición, el país y la editorial. Aquí tenemos un ejemplo de un libro con un autor, podemos tener con 2 autores, con 3 autores, con más de 6 autores, ¿ven? Entonces, esto es todo, como ustedes ven, se cumple de acuerdo a una normativa, que es la normativa APA. Estamos utilizando normas para el registro de una fuente, y que nosotros tenemos que seguirla y ceñirla. Por ejemplo, si esto no lo cumplimos, al momento de sustentar una tesis o presentar una tesis de investigación o un proyecto de investigación, nos lo van a rechazar, porque no puede presentarse un trabajo sin haber demostrado cuáles han sido las fuentes de información documental que nos ha servido de base para hacer nuestro trabajo de investigación, cualquiera que sea. Es importante esto. Es como, por ejemplo, yo quiero defender un caso sobre la violación, por ejemplo, yo tengo que demostrar y de qué fuente he sacado el artículo tal que me permite ampararme, ¿no?, para garantizar el derecho de esa persona que ha sido violada. Entonces yo tengo que saber de qué manual, de qué libro, de qué tratado del derecho he obtenido la información, de qué autor, quién la publicó, si fue una persona o fue una institución. En cambio, las fuentes hemerográficas también, como podamos ver, ya sea revistas o revistas que están publicadas por un diario, ya puede ser el artículo publicado, también cumple normas, como en este caso ven, ¿no?, igual parecida a la bibliográfica que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a las normas APA. Y aquí podemos observar, volviendo de nuevo, que siempre en las fuentes hemerográficas también hay un autor, también hay una fecha. Aquí varía la fecha de publicación, porque como la revista no es, como en el caso de un libro puede ser de una sola edición y su publicación puede durar años, como generalmente un libro, una edición, varía de cada 2, cada 3 años. Entonces, en caso de una revista, no, porque la revista Careta, por ejemplo, sale todos los meses. Entonces, ¿en qué mes salió la revista? Entonces, poniendo que yo leí la revista en el mes de mayo del año 2007, por eso va entre paréntesis. Ya cambia con relación a la bibliográfica. El título del artículo que estoy leyendo, porque en una revista hay muchos artículos, no es como un libro es una sola cosa, un solo tema. En una revista hay infinidad de artículos que son de distintos autores y sobre distintos temas. Entonces ahí tengo que poner el título del artículo y el título de la revista que va en cursiva en la National Geographic, como estamos viendo ahí, el volumen de la publicación, el número y las páginas, etcétera. Cuando hablamos de otro ejemplo, ahí tenemos, ven, en el caso de esta revista, también de un diario, ahí tenemos, ven, por ejemplo, Meyer publica un artículo el 1 de noviembre del año 2008, sobre el desarrollo de las personas, riqueza que dejamos en el olvido, y que fue publicado en el diario El Comercio, en su página, en la página A6, ¿no? O sea, hay suplementos que tiene El Comercio, entonces está en el suplemento A, en la página 6 del suplemento. Interesantes aquí, por ejemplo, como podemos observar esto, ¿no? Y las fuentes electrónicas, que es lo que ustedes más usan y más recurren, también se rigen en base a las normas APA. Es decir, como estamos observando, la vigencia de los recursos de información en el caso de las fuentes electrónicas es muy temporal y están sujetos a cambios de localización y constantes modificaciones.
Por tanto, es recomendable la verificación previa de estas referencias. Y para esos, y sobre todo para las fuentes electrónicas, existen las normas del estilo APA, igual que para las bibliográficas y para hemerográficas. Y el estilo APA, para poner de frente, poder ir al ejemplo mejor, ¿ven? Ahí, por ejemplo, no tiene valor. Si yo he hecho un trabajo basándome en información electrónica, tiene que registrarse de la siguiente forma. ¿Ven? Ahí tenemos el autor. ¿Qué autor es el que publicó esa información electrónica? ¿Ven? Ahí el autor, ahí se trata de dos autores que la publicaron, va entre paréntesis, el año 2003. ¿Qué cosa es lo que existe en la mini guía para el pensamiento crítico? ¿Sobre qué? Sobre los conceptos y herramientas. ¿Cuándo fue recuperado? El 24 de junio del año 2008. Y lo que más vale en la fuente de registro es lo que vamos a ver es el URL, ¿no? Donde estamos viendo nosotros el URL, aquí en este caso ven que es donde vamos a ver el correo, la página, dónde está, dónde puedo acceder yo para verificar y comprobar que esa información existe y que esa información que existe en esa página web, en ese URL, no es un plagio que el alumno está haciendo de esa información. Esto nos permite verificar y comprobar que si bien es cierto, tú has utilizado la vía electrónica para hacer tu investigación monográfica, pero que no es un plagio textual de esa fuente, ¿ven? Sino que has utilizado esa fuente para hacer comentarios, hacer resúmenes, para obtener algo textual, para combinar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no tiene valor ninguna información si no tiene este registro electrónico de la publicación no periódica, ¿ven? Esto vale puede ser también a instituciones, como yo les dije. Yo puedo ingresar a las páginas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y de ahí puedo bajar también, ahí tiene una página web, tiene un URL, donde yo puedo bajar el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 igual, como si lo hubiera comprado o lo hubiera en mis manos. ¿Ve? Pero yo tengo que garantizar que esa información no me pertenece, que no es mía. Esa información la estoy sacando de una fuente de información no periódica, de una fuente de información electrónica. Y estas son las únicas formas de poder demostrar y garantizar que no son plagios. Y para ello nos valemos de fichas, pues, que son las fichas de investigación, ¿ve? Entonces yo quiero sacar algo textual de esa fuente, entonces voy a utilizar ya las fichas de investigación, no las fichas de registro de información que acabamos de ver, bibliográficas, hemerográficas o electrónicas, sino yo voy a utilizar fichas de investigación, donde voy a registrar textualmente o en resúmenes o de comentario o combinada la información que he sacado. Por ejemplo, yo he leído sobre la emancipación, estoy sacando la emancipación que publica Cueva, por ejemplo, en el año 2002. Eso ya lo saqué, va entrecomillado. Lo textual se reconoce, esto no me pertenece, esto pertenece al autor Cueva, que publica en el año 2002 y se encuentra en la página 31 de esta publicación. Y va entre comillas, ¿ven? Al comienzo y al final. Quiere decir eso que esta información no me pertenece, pertenece a ese autor. Y estoy recuperando de manera textual, por eso se llama textual lo que el autor afirma, así tenga errores, así tenga fallas. Hay una forma también que me dan las normas APAS de poder decir cuando hay un error del autor. O también hay una forma, vamos a suponer que antes de donde decimos sobre la emancipación, desde la perspectiva ideológica del colonizador, vamos a suponer que hay un texto anterior que también he dejado de considerar, entonces ya me dice la norma, abro paréntesis, abro comillas, abro paréntesis, 3 puntos, cierro paréntesis, quiere decir que antes desde, hay información interesante, de repente para otras personas, pero no para mí. Y que yo no he tomado en cuenta esa información y estoy tomando desde la perspectiva ideológica del colonizador, etcétera, hasta el final de lo textual, ¿ven? Entonces, eso quiere decir que yo estoy demostrando que hay información adicional que he dejado de considerar, que no la considero importante ni relevante para mí. Puede ser al comienzo, puede ser al final, o puede ser información que he cortado en el intermedio, etcétera, etcétera. Eso me dice la norma APA. La ficha resumen ya viene a ser el resumen sobre algo que yo he leído. Yo he leído un capítulo, prácticamente de un libro, entonces voy a hacer un resumen de ese capítulo. Y en el resumen, a diferencia de lo textual, que es textualmente lo que el autor piensa, lo que el autor opina, el autor, no yo, sino el autor,
El resumen ya es una síntesis de algunas ideas expresadas en una fuente determinada. Es por ello que este contenido se construye en el estilo y en las propias palabras de quien elaboró la ficha, es decir, de el que está investigando. En este caso, tú o yo, si es que yo estuviera haciendo el resumen. Al elaborar este tipo debe ponerse sumo cuidado de no repetir literalmente algunas partes del texto original. De no ser así, estaría cometiendo plagio. Ojo con eso. El resumen, como estamos viendo, ven, ya es hacer un resumen de un capítulo. La recopilación de información es importante, en forma de fichas es un trabajo que requiere mucho rigor, tanto en la recogida de información, estamos haciendo ya, ven, un resumen de lo que afirma Guadamarra, que publicó en el año 2006 este trabajo sobre las fichas de trabajo de investigación universitaria y que se encuentra en la página 31 de dicha fuente. En cambio, las fichas comentario, como ya podemos ver, llamadas también comentario personales, son aquellas en las que el contenido es producto de las propias ideas de quien elabora las fichas. O sea, ya son tus propias ideas, o son mis propias ideas, con mis propias palabras o con tus propias palabras, ¿no? Estas pueden basarse en la lectura de un texto y escribirse a propósito de él, o pueden basarse en fuentes primarias o simplemente hacer anotaciones de diversa índole. Vamos a ver un ejemplo, ven, ahí sobre el tema de la economía de mercado, ya estamos, ven, ya dando nuestra propia opinión. Ya estamos haciendo un comentario donde decimos, realmente es preocupante saber que con el pretexto de una economía de mercado, que se rige por la oferta y la demanda, se deja al margen a una población que con las justas tiene para el día a día. Y ellos no están incluidos en esa economía, que ni siquiera los toma en cuenta. Otra cosa sería saber que dentro de esta economía se consideran programas que permiten a este grueso de la población participar activamente y obtener aquellos supuestos beneficios. ¿Ven? Entonces ya es un comentario, es la opinión que hace la persona con respecto a lo que ha leído sobre la economía de mercado que publica Grande en el año 2007 y que podemos leerlo detenidamente si nosotros queremos y que se encuentra en la página 20 de ese texto. Las fichas combinadas, para no irnos muy lejos, las fichas combinadas, por ejemplo, ya es cuando uno combina, por ejemplo, algo textual y hago un comentario. ¿Ven? Ahí estamos utilizando como ejemplo textualmente sobre la crítica a las condiciones que justifican los medios para cualquier fin. Ahí estamos, ven, entre comillas, reconociendo textualmente lo que piensa Maggio, ¿no? En su página 32, publicado en el año 1994, y debajo de esa parte textual estamos haciendo un comentario, ¿ven? Ahí el comentario es, esta primera condición es cuestionable si se considera que la medida de un bien mayor es, por ejemplo, el número de personas implicadas, ¿no? Entonces ya estamos haciendo un comentario personal. Otra técnica de estudio que es muy útil para ustedes, sobre todo ustedes que estamos trabajando de manera virtual, son los organizadores gráficos, que ya no vamos a ir mucho al detalle, como es el mapas conceptuales, donde nosotros mediante un mapa conceptual podemos, ¿no?, establecer las ideas de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, y los conceptos estableciendo la jerarquía, donde tenemos que identificar la idea principal del concepto y las ideas secundarias que establece el concepto. Y estos conceptos unirlos. Vamos a verlo mejor con un ejemplo más práctico, ¿eh? Los elementos que forman parte del mapa conceptual son tres: los conceptos, las palabras enlaces y las proposiciones que permiten estos enlaces. Vamos a ver, y para ello utilizamos una serie de signos gráficos que tienen que ver con el uso de rectángulos y líneas. Por ejemplo, ahí tenemos un concepto sobre la nutrición celular. Decimos, la nutrición celular es el conjunto de fenómenos que se producen en las células. Comprende dos clases de procesos. Y ahí vemos todo lo relacionado a anabolismo, que consiste en la absorción de sustancias externas, y la transformación en protoplasma, y B, el catabolismo, que consiste en la descomposición del protoplasma y en la eliminación de sustancias inútiles. Yo puedo llevar ese concepto a un mapa conceptual, y vamos a verlo de la manera sencilla como se construye, ¿no? Entonces yo tengo que ver ahí que los conceptos que estamos trabajando son nutrición celular, anabolismo y catabolismo. Y que las palabras enlace que encontramos en la definición del concepto es, la nutrición celular comprende ya puedo decir el anabolismo, yo puedo decir, y el anabolismo a la vez consiste en, ¿no? ¿Ven? Ya estamos construyendo. Vamos a verlo como ejemplo. ¿Ven? La nutrición celular comprende el anabolismo y el catabolismo.
El anabolismo consiste en la absorción de sustancias externas y en la transformación en protoplasma. Comprende el catabolismo, que consiste en la descomposición del protoplasma y en la eliminación de sustancias inútiles. Como podemos observar, ven, ese concepto de la nutrición celular lo hemos llevado a un mapa conceptual. Muy interesante la forma de hacerlo. Los mapas mentales es otra técnica también de estudio, ¿no? Más o menos los mapas conceptuales se trabajan teniendo en cuenta que nuestro cerebro es como un telar encantado, en donde millones de velocísimas lanzaderas van tejiendo un diseño que continuamente se disuelve, ¿no? Un motivo que tiene siempre un significado. Es decir, en otras palabras, vamos a ir a ver un ejemplo del mapa conceptual. Ahí tenemos un ejemplo del mapa conceptual, ¿ven? El mapa conceptual, el mapa mental, a diferencia del mapa conceptual, se caracteriza porque en el mapa mental es la idea, hay una idea central. De esa idea central se desprenden ideas, como si fueran ramitas de árbol. No son líneas rectas, ¿no? Son líneas oblicuas casi, ¿no? Como si fueran ramas de un árbol, ¿ven? Donde ponemos en el centro del mapa mental, ¿no? ¿Qué ventajas y beneficios aporta el uso del mapa mental? Y podemos decir cómo se irradia a partir de esa pregunta, de esa interrogante que nos hacemos, ¿no? Se irradia que una de las ventajas es fomenta la creatividad, ¿no? Nos ayuda a obtener logros, a una mayor comprensión, ¿no? A mejorar nuestra capacidad de memoria, a ser mucho más efectivos o lograr una mayor efectividad en nuestro proceso de aprendizaje, y fomenta mucho nuestra autoestima, por ejemplo, ¿no? O sea, las ventajas del mapa mental son infinitas. Y aquí me permito volver de poner ejemplo, ven, ahí tengo un ejemplo de un mapa mental. Imagínense ustedes la cantidad de ramitas que se van desprendiendo de la idea principal, ¿no? De la idea central que tenemos ahí, ¿no? A partir de ellas vemos 3 grandes ramas, y de esas 3 grandes ramas se desprenden infinidad de ramitas que van uniéndose a esa subrama que se desprende de la idea central. En concreto, el mapa mental es una representación gráfica o diagrama que es usado para representar las palabras, las ideas, las tareas u otros conceptos ligados y dispuestos de manera radial alrededor de una palabra clave o de una idea central. ¿Correcto? Entonces, ven, esos son los mapas mentales, a diferencia de los conceptuales. Ahí tenemos otro ejemplo, ven, que ha sido hecho por niños, y así podemos tener ejemplos. Es otro ejemplo de un mapa mental. Acá tenemos otro más complejo, sobre el mapa mental, por ejemplo, en el campo de la ingeniería de sistemas. Imagínense la cantidad de ideas que se van ramificando a partir de la idea principal, ¿no? Y con esto nosotros estamos concluyendo también este tercer tema que hemos tratado sobre las técnicas de estudio. Como ustedes observan, las técnicas de estudio no nos sirven más que para poder complementar los trabajos que vamos a hacer para nuestros trabajos de investigación, para nuestros trabajos de estudio. Es decir, hay técnicas que nos ayudan mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos que utilizar diversidad de técnicas. El alumno que solamente basa su conocimiento en escuchar y escuchar al profesor, en querer repetir como lorito de lo que escucha a través del docente o de lo que está en el manual que les hemos entregado de MTU, no está haciendo un buen proceso de aprendizaje. Adicional a ello, tenemos que ir, como hemos visto, a la búsqueda de fuentes de información que complementen nuestros trabajos, nuestros temas, nuestras tareas, nuestras ideas que tenemos de cada tema que estamos trabajando, y que utilicemos infinitos recursos técnicos y infinitas técnicas y estrategias en nuestro proceso de aprendizaje. Tomar notas, como hemos visto, aprender a hacer resúmenes, aprender a hacer nosotros, utilizar los mapas conceptuales, utilizar adecuadamente mapas mentales, a utilizar esquemas, a utilizar infinidad de graficadores que nos permitan. Cada alumno es distinto uno al otro. Como vamos a ver más adelante, si tú eres un alumno más visual, aprendes viendo, y la mejor forma de ver es construyendo.
esquemas, construyendo gráficos, diagramas. Hay auditivos, podemos utilizar CDs, DVDs, grabadoras, etcétera, etcétera. Yo les agradezco mucho el haberme prestado atención, pero no se olviden de las recomendaciones y desarrollen las tareas y las actividades que se les ha encomendado. Muchas gracias. Estamos viendo.